Bueno, entonces vamos a hablar sobre qué es la inmunización en el embarazo. Entonces tenemos que recordar algunos conceptos. Entonces, los glóbulos rojos en la superficie extracelular van a tener una serie de glicoproteínas. Estas glicoproteínas van a actuar como antígenos. Son antígenos, por lo que van a tener la capacidad de generar una respuesta inmune. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la inmunización? Si el eritrocito fetal tenemos un feto que es RH positivo, significa que su sangre va a tener una glicoproteína conocida como D, la glicoproteína D. Y la mamá, si es un RH negativo, pues no va a tener esta glicoproteína. Entonces, ¿qué va a pasar? Que si esta sangre fetal está en contacto con la sangre materna, va a generar una respuesta inmune, porque este antígeno D que tienen los eritrocitos fetales van a ser reconocidos como cuerpos extraños y se va a desencadenar un proceso inmunológico que se va a formar, que lo que va a resultar es en la formación de anticuerpos que se conocen con el nombre de anti-D, porque es el antígeno D que posee el feto por ser RH positivo. ¿Y esto por qué nos importa? Más que nada por el riesgo fetal, ya que si tenemos una reacción inmunológica contra estos eritrocitos del feto, lo que vamos a causar obviamente es una anemia fetal y podemos causar un hidrofetal que nos lleve a la muerte del feto, la muerte del producto. ¿Cómo se produce esto? Entonces, esto va a empezar por el fenómeno de transfusión feto-materna, que va a hacer que los hematíes, los glóbulos rojos del feto, vayan a pasar al torrente sanguíneo de la madre. Esto va a ocurrir más que nada, puede ocurrir de forma espontánea en el tercer trimestre o por procedimientos obstétricos que ya vamos a mencionar. Y esto lo que va a causar es la producción de anticuerpos contra estos eritrocitos fetales. Acá, como mencionaba, se producen más en el tercer trimestre porque se producen disrupciones de la barrera placentaria, que va a llevar a que esos eritrocitos fetales entren en contacto con el torrente sanguíneo materno. No obstante, estos se producen en pequeñas cantidades, no va a generar como tal la cantidad suficiente para producir esta reacción inmunológica que comprometa la vida fetal. Esto, y pues este volumen, como tal, este inóculo necesario va a depender pues de la respuesta inmune de la mamá y de la capacidad inmunogénica que tenga este eritrocito. Entonces, ¿cómo va a desarrollarse esta respuesta? Entonces, cuando se tiene ese contacto de la sangre fetal con la sangre materna, un linfocito B va a identificar el antígeno de la superficie del glóbulo rojo fetal y se va a empezar la producción de la inmunoglobulina M. Esta no nos genera gran problema porque no va a poder atravesar la barrera placentaria por su tamaño, porque no tiene la capacidad y porque su vida media es corta. Sin embargo, nuestro problema va a iniciar cuando se produzcan las inmunoglobulinas que sí pueden atravesar la barrera placentaria, que va a pasar al torrente del feto y nos va a producir muy malos desenlaces. Entonces, una vez que se va a pasar esto, pues se va a producir la anemia fetal. Entonces, ¿qué va a pasar? Con esa destrucción de glóbulos rojos, pues el feto va a decir, uy, tengo que avisparme, tengo que responder. ¿Y cómo va a responder? Con una eritropoyesis extramedular que se va a dar a nivel del hígado y que este eritropoyesis al estar aumentada porque le están destruyendo glóbulo rojo y él está intentando compensar, pues lo va a llevar a una hipertensión portal, a una ascitis, a una insuficiencia cardíaca fetal y todo esto va a favorecer a la extravasación de líquido que nos va a conducir a este hidrofetal que mencionaba al inicio. Acá nuevamente para recordar este fenómeno de hemorragia feto-materna, que como tal, este volumen que se transfiere del feto a la madre puede variar ampliamente y pueden llegar a ser tan grandes que nos van a llevar hasta la inmunización materna y al compromiso fetal. Pero pues esto va a depender obviamente pues de la gestacional, ¿no? Estos son los posibles eventos que nos van a llevar a esta sensibilización. Puede ser espontáneo o puede ser porque tengamos una interrupción del embarazo, una hemorragia anteparto, tengamos un traumatismo abdominal, tengamos una muerte fetal, tengamos un aborto retenido o un aborto espontáneo, tengamos un embarazo ectópico. Entonces es importante que en estas mujeres que identifiquemos que posiblemente su producto sea un RH positivo, también le demos una dosis profiláctica con inmunoglobulina anti-D, porque muchas veces se dejan pasar y luego ocurren desenlaces fetales cuando la mujer vuelve a quedar en embarazo. Eso es lo que les estaba hablando. Esta es la que esta inmunoglobulina anti-D se va a extraer
por fraccionamiento con alcohol frío a partir del plasma donado por individuos con altos títulos de anticuerpo de IgG anti-D. ¿Cuál es la dosis profiláctica? De 300 microgramos antes de la semana 28, en la semana 28. ¿Por qué? Porque vamos a empezar el tercer trimestre, que es donde más se produce este fenómeno de transfusión feto-materna. Sí, el fenómeno de transfusión. Este inmunoglobulina anti-D nos va a cubrir 30 mililitros de sangre total fetal que sea RH positivo o 15 mililitros de glóbulos rojos fetales. ¿Cuál es el esquema? Pues acá como tal la guía nos comentaba que pues en Estados Unidos se utilizaba una en la semana 28, una después del parto si identificamos que el recién nacido era pues RH positivo. Y en Reino Unido se utilizaba solo una o dos dosis en la 28 y 34. Como tal, no se ha identificado una gran diferencia en su efectividad, pero sí se ha notificado que esos niveles de anti-D pueden no ser suficientes si el parto ocurre después de las 12 semanas que dimos esta dosis de 300 microgramos, es decir, después de las 40 semanas, y que cerca del 40% de los recién nacidos RH positivos no están completamente cubiertos por una sola dosis. Acá pues vamos a tener métodos que nos van a permitir detectar que esta hemorragia feto-materna sea más que lo que la inmunoglobulina anti-D alcanza a cubrir. Entonces tenemos la prueba de Rosetta, que es el tamizaje inicial, que como tal es una prueba cualitativa y nos va a detectar la presencia de más de 2 mililitros de sangre fetal RH positiva en sangre materna. Entonces, pues esta prueba de Rosetta como tal es tamizaje. No solamente nos va a decir si hay más de 2 mililitros de sangre fetal RH positiva en sangre materna, por lo que no es válido decir que si esta sale positiva vamos a aplicar inmediatamente una dosis de inmunoglobulina anti-D, porque sabemos que este inmunoglobulina anti-D puede cubrir hasta 30 mililitros. Entonces tenemos que pasar a la siguiente prueba, que la prueba de BET, que esas pruebas sí es cuantitativa y nos va a decir cuánto como tal o qué porcentaje más o menos pasó de esta sangre fetal y si tenemos que aplicar otra dosis. Entonces, en esta prueba sí nos va a permitir saber qué porcentaje hay de esta sangre fetal. Entonces, ¿cómo se hace? Pues vamos a tomar una muestra de sangre materna, vamos a preparar un frotis y vamos a aplicar un reactivo ácido. Los glóbulos rojos maternos no van a como tal a resistir y van a perder su color y los glóbulos rojos fetales van a retener un color rosado. Y lo que vamos a hacer es que vamos a contar 2000 células y de estas células tenemos que estimar las fetales, es decir, las rosaditas. Y después vamos a hacer una fórmula y mediante esta fórmula vamos a sacar esto más o menos qué porcentaje hay. Entonces, pues simplemente ponemos el porcentaje de glóbulos rojos fetales que hayamos obtenido de estas 2000 células del conteo, lo multiplicamos por 5000, que se estima que es el volumen de la materna total de sangre, y lo dividimos en 100 para hallar para pues convertir este porcentaje a mililitros y pues dependiendo de esto pues vamos a ver si hemos pasado el límite de lo que nos cubre esta inmunoglobulina anti-D. Sin embargo, pues como se tienen que contar las 2000 células, mirar el porcentaje, pues esto va a depender mucho del observador y pues va a tener una menor precisión. También tenemos otra opción que es la citometría de flujo, sin embargo, esta es bastante costosa. Entonces, si se superan, bueno, ¿cómo lo sospechamos? Como tal, pues como lo mencionaba anteriormente, si tuvimos unos traumatismos, si hay un desprendimiento prematuro de placenta, si hay una maniobra obstétrica invasiva, si hay una muerte fetal intrauterina anterior, pues tenemos que sospechar todo esto, si tenemos una alteración en el test de Rosetta. ¿Y cuál va a ser el tratamiento? Pues podemos aplicar una dosis adicional de monoglobulina anti-D. Dicen que podemos aplicar hasta 8 viales, es decir, 8 dosis separadas cada 12 horas. Y eso sería todo. Ahora vamos a mencionar las consideraciones clínicas y recomendaciones que nos propone la guía. La primera es que todas las mujeres embarazadas deben someterse a pruebas del grupo sanguíneo ABO y RHD en su primer control prenatal, así como a pruebas de detección de anticuerpos eritrocitarios. Entonces, en caso de identificar un anticuerpo anti-D, hay que obtener una historia clínica completa e investigar el origen de este anticuerpo. Si el origen de los anticuerpos anti-D detectados son por una profilaxis prenatal rutinaria con inmunoglobulina anti-D, se debe seguir continuando con este esquema de profilaxis según las guías. Pero si esos anticuerpos son debidos a un proceso de sensibilización,
producto del mismo embarazo, la inmunoglobulina anti-D ya no va a ser beneficiosa y se debe proceder con un protocolo para embarazo al inmunizado. El segundo aspecto que podemos tener en cuenta es la paternidad. Entonces, si la paternidad es segura y se conoce el RH del padre y si es negativo, la profilaxis prenatal es innecesaria. Pero si no se conoce el RH de la pareja y probablemente no se vaya a realizar una tipificación inmunológica del padre, la profilaxis se debe hacer de rutina siguiendo lo estipulado. Una estrategia alternativa es evaluar el genotipo de RH fetal con pruebas no invasivas y solo administrar la inmunoglobulina D si el feto es RH positivo. Pero este tipo de procesos son más costosos que realizar la profilaxis, entonces no se suelen recomendar de rutina. En tercer lugar, tenemos que la administración de inmunoglobulina anti-D a una paciente con amenaza de pérdida del embarazo o un embrión o feto a las 12 semanas de gestación es controversial, ya que no se puede hacer ninguna recomendación basada en la evidencia. Algunos sugieren que sí es necesario colocar la inmunoglobulina, ya que se ha reportado que el antígeno RHD está presente en eritrocitos fetales desde la semana 7 de gestación y también puede haber hemorragia fetal materna. En cuarto lugar, tenemos que sí es razonable administrar inmunoglobulina anti-D en mujeres RHD negativas con sospecha de embarazo molar y que se someten a un procedimiento de evacuación endouterina. Esto es debido a que desde un inicio no se puede determinar si el embarazo es una mola completa o una mola parcial. Esto va a depender de estudios patológicos. Entonces es ideal desde el inicio acudir a esta inmunoglobulina. En la mola completa no sería indicado porque no hay organogénesis y los antígenos RHD probablemente no estén presentes dentro de esas células del trofoblasto. Pero en la mola parcial sí es posible, ya que la exposición materna al antígeno RH ya se produjo debido al desarrollo embrionario que inició y generó la producción de los eritrocitos. En quinto lugar, tenemos esta pregunta: ¿cuánta inmunoglobulina anti-D se debe administrar en caso de eventos del primer o segundo trimestre, que son los abortos, y en procedimientos obstétricos invasivos? Entonces, acá hay varios aspectos a tener en cuenta. El primero de ellos es que algunos grupos no recomiendan la inmunoglobulina anti-D como profilaxis en casos de aborto espontáneo completo antes de las 12 semanas de gestación y que pues el útero no vaya a estar instrumentado. Y otros expertos sí recomiendan que se administren 50 microgramos o 120 microgramos, especialmente en mujeres que tuvieron que instrumentalizarlas para su aborto. Si el aborto espontáneo sucedió después de las 12 semanas de gestación, deben recibir 300 microgramos de inmunoglobulina RHD. No se recomienda la inmunoglobulina anti-D para mujeres que solo reciben tratamiento médico para un embarazo ectópico, pero si ese tratamiento médico fue quirúrgico, sí se recomienda utilizar una dosis de 50 microgramos. En aquellos procedimientos invasivos, sí vamos a utilizar la inmunoglobulina anti-D. En ellos podemos tener la biopsia de vellosidades coriónicas, la amniocentesis. Entonces, si se realiza antes de las 12 semanas de gestación, se va a utilizar una dosis de esta inmunoglobulina de 50 a 120 microgramos. Si se realizó después de las 12 semanas de gestación, la dosis va a ser de 125 a 300 microgramos. Se sugiere la inmunoglobulina anti-D para las mujeres RH negativas que experimenten hemorragia prenatal después de las 20 semanas de gestación. El manejo de esta paciente con sangrado puede ser sangrado persistente o intermitente, va a ser complejo porque depende de la cantidad de sangrado que esté generando. Entonces hay unas pruebas que nos permiten determinar. La primera es la prueba de Kleihauer-Betke,
que es una prueba cuantitativa, la segunda es el CUMS indirecto y la tercera es una prueba de ADN libre de células. Esto permite como hacer un cálculo estimado para saber cuántas dosis de inmunoglobulina se deben aplicar. Debemos ofrecer inmunoglobulina profiláctica a todas esas mujeres RH negativas que no estén sensibilizadas a las 28 semanas de gestación. Tras el parto, si se llega a confirmar que el bebé es de RHD positivo, todas las mujeres que sean negativas y que no sepan si están sensibilizadas o no, deben recibir inmunoglobulina anti-D en las 72 horas posteriores al parto. Acá ya más adelante vamos a ver como otras consideraciones respecto a ese tiempo, pero lo más exacto es que sea dentro de esas 72 horas. Tenemos que la vida media de la inmunoglobulina es de 23 días en el tercer trimestre. Entonces, si el parto ocurre dentro de las 3 semanas posteriores a la administración prenatal estándar, que son las 28 semanas, la dosis postnatal puede suspenderse en ausencia de hemorragia fetal materna excesiva. Es decir, con esto, que si la paciente no ha tenido ninguna hemorragia, ningún traumatismo, ni ningún factor de riesgo, pues no es necesario colocarle otra dosis. Ahora tenemos mujeres que hayan experimentado un traumatismo abdominal, se les sugiere administrar inmunoglobulina anti-D porque se puede asociar a alto riesgo de presentar una hemorragia materno-fetal. Otra recomendación es que todas las mujeres RHD negativas que den a los bebés positivos se sometan a pruebas adicionales, inicialmente con una prueba de cribado cualitativa, como el ensayo de Rosetta, y si está indicado, pruebas cuantitativas, como la que ya mencionamos, la de Klein-Hauer-Bethke, para determinar la cantidad de dosis de inmunoglobulina RD que necesite esa madre, dependiendo de qué tanta contaminación de la sangre materno y fetal se haya pasado. El momento ideal para administrar la inmunoglobulina anti-D pues es dentro de las 72 horas posteriores al parto, pues a ese evento potencialmente sensibilizante. Cuanto más se retrase la profilaxis, pues menor va a ser su protección, pero hay estudios que sugieren que una paciente aún puede obtener algún beneficio de esta inmunoglobulina hasta 28 días después del parto. Pero pues lo recomendado es hacerlo dentro de las 72 horas. Ahora acabamos a ver pues como el resumen de las recomendaciones, pero según su nivel de evidencia. En verde tenemos el nivel de evidencia A, que es esa evidencia científica buena y consistente. En naranja, el nivel de evidencia B, que se basa en evidencia científica limitada o inconsistente. Y en rojo tenemos el nivel C, que es principalmente mediante un consenso y opiniones de expertos. Entonces, como nivel de evidencia A, tenemos que se debe ofrecer inmunoglobulina anti-D profiláctica a todas las mujeres RHD negativos no sensibilizadas a las 28 semanas de gestación. Esto está como dentro del control prenatal. Tras el parto, si se confirma que el bebé es RHD positivo, todas las mujeres que no hayan tenido sensibilización y que sean RH negativo deben recibir esta inmunoglobulina anti-D dentro de las 72 horas posteriores al parto. Como nivel de evidencia B, tenemos que administrar inmunoglobulina anti-D con todos los procedimientos de diagnóstico invasivos, como lo son la miocentesis y el muestreo de vellosidades, en mujeres que sean RH negativos y que potencialmente vayan a tener fetos que podrían ser RH positivos. Ahí tenemos que tener en cuenta eh, el RH paterno. Y ahora como nivel de evidencia C, en versión cefálica externa, que pues se asocia a un riesgo alto de hemorragia fetal y materna, entonces se indica colocar esta inmunoglobulina, especialmente pues en pacientes RH negativos no sensibilizadas. También es recomendable en aquellos embarazos que
se tiene sospecha que son embarazos molares y que reciben evacuación uterina. También esta inmunización debe ser considerada en casos de aborto espontáneo en el primer trimestre, especialmente aquellos que pues estén un poco más tardíos. También si hay interrupción voluntaria del embarazo. Acá no importa si la IVE pues es médica o quirúrgico, generalmente se le da a estas madres RH negativas. También se administran embarazos ectópicos, no importa si el manejo vaya a ser médico o quirúrgico, en hemorragias prenatales mayores a las 20 semanas, en casos del traumatismo abdominal y en muerte fetal en segundo o tercer trimestre, que ya pues la mayoría de estos eventos lo habíamos mencionado más atrás. Caso de la isoinmunización, listo. Entonces, acá, cuando la madre no posee algún factor del grupo sanguíneo fetal heredado del padre, el sangrado materno-fetal preparto o intraparto puede estimular una reacción inmunitaria en la madre. Esas reacciones inmunitarias también pueden ocurrir por la transfusión de hemoderivados. Esa formación de anticuerpos maternos o la llamada aloinmunización, a la que nosotros llamamos isoinmunización, nos puede llevar a conducir diversos grados de paso transplacentario a la circulación fetal, que esto nos va a llevar a que tenga una alta mortalidad para los bebés. Y dependiendo del grado de antigenicidad y de la cantidad y del tipo de los anticuerpos involucrados, pues este trasplazo puede provocar enfermedades hemolíticas en el feto y en el neonato. Vemos también, esto es como una introducción un poco sobre el artículo revisado sobre el manejo en el embarazo y nos habla de que sin diagnóstico, pues ni tratamiento, esto puede provocar una morbilidad y una mortalidad perinatal bastante significativa. Nos habla un poco de cómo los avances en la ecografía de Doppler pues nos han llevado al desarrollo de métodos no invasivos para el manejo. Junto con este artículo y muchos protocolos establecidos, la evaluación mediante ecografía Doppler nos permite pues algo más exhaustivo y menos invasivo, donde nos hace ver que hay menores riesgos para la madre y para el feto. ¿Cuál es la incidencia del embarazo del RH incompatible? Nos hablaban de que esta incompatibilidad variaba según la raza y la etnia de la embarazada, en el cual pues los 15% son blancos, son RH negativos, y el 5 al 8% de los afroamericanos y el 1 al 2% de los asiáticos. Pero que pues entre los blancos tiene aproximadamente un 85% de aparearse con un hombre RH positivo, por lo cual el 60% de la isoinmunización y ese RH incompatible son el 60% heterocigotos y el 40% homocigotos en el locus del antígeno B. Luego vamos a hablar un poco de las causas de esta isoinmunización, que pues esta puede ocurrir si pues no hay una cantidad suficiente de eritrocitos de un feto RH positivo circulando pues con la sangre RH negativa de la mami, en el cual podemos ver que el volumen de la cantidad de sangre fetal que puede causar esto no depende de un valor específico, sino varía de una paciente al otro. Y eso se puede relacionar por la capacidad también inmunogénico de esos eritrocitos que tenga la mamá para pasárselo al bebé. Por otras causas también tenemos que esa hemorragia fetomaterna ocurre con mayor frecuencia en el parto, en el 15 al 50% de los nacimientos, y que factores como la cesárea, la gestación múltiple, el sangrado por la placenta previa o el desprendimiento mal de ella y esa manipulación intrauterina que pasa durante el parto puede aumentar el volumen de esta hemorragia que nos produce esa inmunización. Por otro lado, el embarazo ectópico y el aborto espontáneo también es una de las causas. Nos hablan de que el volumen que ingresa a esa circulación materna es del 0,1 mililitros a menos o menos en la mayoría de los casos. Y pues eso nos va a ocurrir esta inmunización,
que ese 1 o 2% de la inmunización RH es causada por esa hemorragia que causa antes del parto. Y se detecta hemorragia fetomaterna pues en el 7% de las pacientes durante el primer trimestre, en el 16% durante el segundo trimestre y el 29% de las pacientes con durante el tercer trimestre. Lo que esto nos quiere decir que entre pasan el trimestre tenemos más riesgo de que haya inmunización, por lo tanto más morbilidad y mortalidad en el bebé. En otro caso, también la biopsia que puede realizarse para el, el manejo de esto nos puede llevar a esta causa de isoinmunización, como lo vemos acá como la IV, la amniocentesis y la versión pues cefálica externa. Ya habíamos hablado un poco del embarazo ectópico y del aborto espontáneo. ¿Cómo la inmunoglobulina anti-D nos sirve para prevenir? Aclarar que no está indicada para pacientes pues que están sensibilidades a D, pero pues que está indicada para estas que podrían estar sensibilidades a otros antígenos de grupos sanguíneos. Luego vamos a hablar un poco de un caso clínico. El caso clínico sobre cómo prevenimos una inmunización de un embarazo, pero ya en la vida real. Nos hablan de una paciente, mujer de 27 años, E2P1, RH negativo, grupo O sea, O negativo. Entonces, ella consulta por un control prenatal a las 28 semanas de gestación. Ella tiene un antecedente, pues, de haber tenido un embarazo anterior sin complicaciones, con recién nacido sano, RH positivo, y pues ella no recibió profilaxis con inmunoglobulina ante-D en el posparto anterior. Entonces, tenemos feto con grupo sanguíneo RH positivo, prueba de Kunz indirecta negativa y no tenemos evidencia de inmunización. Entonces, ¿qué debemos hacer en este caso? Se debe administrar la dosis de inmunoglobulina anti-D como profilaxis a las 28 semanas, o sea, en el momento en el que ella llega, ¿sí? Y debemos reforzar una segunda dosis dentro de las 72 horas si el neonato es RH positivo, que en este caso lo es. Luego debemos hacer seguimiento a esta paciente para ver cómo está siendo inmunizada esta paciente con el anti-D. ¿Cómo se debe hacer? Se debe hacer con pruebas de CONS y con ultrasonidos obstétricos para mirar si existe anemia fetal. Bueno, las pruebas iniciales ante la aloinmunización es la primera y la principal, que es determinar el estado antigénico del padre, y si es negativo no se requiere intervención adicional. Si es positivo hay que evaluar si es heterocigoto u homocigoto, ya sea por serología o por PCR. También toca determinar el genotipo fetal, si el padre es heterocigoto o si el genotipo es desconocido. El PCR en líquido amniótico también, pues este tiene alta sensibilidad y especificidad. Y la alternativa es el análisis de ADN fetal en plasma materno con alta precisión desde el segundo trimestre. Para la evaluación de anemia fetal, de preferencia histórica está la espectrofotometría del líquido amniótico con medición de la bilirrubina a 450 nanómetros, que pues es el método también llamado OD 450, o el uso de curvas de Lilly o Queenan. Y el segundo método de evaluación de anemia fetal, que es de actual preferencia, es el Doppler de arteria cerebral media, que pues ahí mide la velocidad sistólica pico, y si presenta un valor mayor a 1.5 veces la mediana, esto indicaría que presenta una anemia moderada a severa. Tiene una sensibilidad del 100% con falsos positivos del 12%, y está limitado su uso tras las 34 y 35 semanas. Hay que tener consideraciones en los anticuerpos no D. Entonces, el incremento relativo de casos por antígenos menores tras la prevención anti-D, que pues esto es algo que ha sucedido. Hay antígenos comunes diferentes, que son los KEL, los DOFI y los KIT. Y para los KEL,
que estos antígenos KEL, la evaluación es aún más compleja y pues el método de OD450 es poco útil, entonces se prefiere el Doppler. Y pues la tensión de este es similar a la inmunización D, excepto pues a los casos pues del KEL. O sea, para el resto de antígenos es similar al de la inmunización D. Y pues el momento óptimo para el parto, si la hemólisis fetal es leve, se recomienda la inducción entre la semana 37 y 38. Si la sensibilización es grave, la última transfusión uterina a las 30 y 32 semanas, el parto a las 32 y 34 semanas tras la maduración pulmonar con esteroides, y en algunos casos se permiten las transfusiones hasta las 36 semanas con un parto para la 37 y 38 semanas. Muchísimas gracias. Entonces esto sería todo. Recordar que estas son las integrantes de nuestro grupo. Mi persona, Helen Castillo, Melissa Álvarez, Jasmine Castellanos y Mariana Maya. Muchísimas gracias.